Bueno, el tercer tipo de función, entonces, las funciones no reciben información desde afuera de su definición. ¿Sí? Entonces no reciben información, pero van a retornar un valor. Quiere decir que ese valor posiblemente se va a utilizar en otro lado para completar un proceso, para poder seguir con el algoritmo en otro punto de la aplicación, donde esta función preste su utilidad, haga lo que tiene que hacer y ese valor lo vamos a recibir en otro lado y hacer algo, seguir con eso de ahí en adelante. Listo, entonces no recibe información este tipo de funciones desde afuera de su definición. Por lo tanto, su funcionamiento depende del código que se desarrolle dentro de la función. Lo mismo que hablamos ahora. El comportamiento va a estar determinado por lo que hay dentro de la función. Tienden a ser más estáticas y menos flexibles porque no pueden definir un comportamiento con datos externos a la función. Sin embargo, estas funciones entregan o retornan. Esta es la clave. Un valor a otro lugar de la aplicación donde se haga el llamado a la función. Entonces, este es un ejemplo. Tenemos una función que calcula la fecha actual. Listo, ahí tenemos la fecha actual y la retorna. ¿Sí? Es decir, la función retorna eso a otro lado. Entonces vamos a hacerlo por acá. Vamos a copiar esto mismo. Vamos a copiarlo acá y ya no le vamos a decir mostrar, sino calcular. Calcular fecha actual, listo. Entonces aquí yo no lo voy a imprimir, sino que la voy a retornar. Perdón, entonces aquí no pongamos eco, sino pongamos retorn. Listo. Entonces miren la gran diferencia. Yo acá en el index, yo llamé a mostrar fecha actual y él me mostró la fecha actual, ¿cierto? Pero yo voy a llamar a calcular, calcular fecha actual. ¿Listo? Y voy a ejecutar, ¿dónde está aquí? Por acá. Voy a ejecutar el algoritmo. Entonces me sigue mostrando 0708 del 2020 porque está siendo invocada la función mostrar. Voy a comentariar esta. Listo, miren que ahí no me muestra nada. ¿Por qué? Porque la función no está imprimiendo en la pantalla, sino que está retornando. Y ese valor que retorna, yo lo tengo que recibir para poder hacer algo con él. Entonces, si yo acá, por ejemplo, yo le digo fecha, quiere decir que yo estoy declarando una variable que va a recibir lo que me entrega la variable, perdón, la función calcular fecha actual. ¿Sí? Entonces vuelvo y repito, la variable fecha me va a recibir lo que me devuelve o me retorna la función fecha actual. Y ahí entonces yo podría decirle echo fecha. Y ahí pues lógicamente yo ya estoy imprimiendo el contenido de la variable fecha. Ahí entonces puedo ver el valor impreso, que ese de pronto no sería el objetivo de esta función, sería algo más que ya vamos a ver enseguida. Pero el hecho que quiero que me entiendan acá es que esta función se ejecuta, retorna un valor, pero si no lo almacenamos en algún lado, pues realmente no pasaría nada, porque necesitamos almacenar eso en una variable que nos permita de ahí en adelante hacer algo con ese valor. Listo, entonces tenemos acá la explicación. ¿Sí? Entonces aquí nos dice que lo que se hace aquí es pasar el valor de la fecha actual al lugar desde donde se invoque la función para que allí se haga algo con ese valor. ¿Listo? Entonces miren, está el mismo ejemplo que acabamos de colocar. Y aquí está gráficamente en la guía lo que está pasando ahí. Tenemos acá la función, tenemos el programa que en este caso se llama index. Aquí hay una variable fecha hoy, se llama la función, ¿sí? Y la variable recibe lo que retorna la función. Más o menos aquí gráficamente es lo que está planteado, ¿cierto? Entonces aquí la variable fecha hoy
se invoca la función calcular fecha actual y se recibe en la variable fecha. Luego al retornar la variable fecha hoy recibe el valor entregado por la función. Entonces ahí quedaría. Listo, entonces miremos el ejemplo que hay acá. Para calcular la edad de una persona en PHP se requiere una función de PHP que convierte una fecha en un valor numérico. Esta función es la función strToTime. El cálculo de la edad quedaría así. Resulta que en PHP la función strToTime tiene como un cálculo, es un cálculo numérico para poder trabajar con fechas. Y ese cálculo numérico, para trabajarlo en años, yo tengo que hacer como esta multiplicación. O sea, yo lo coloqué acá como una multiplicación. Y realmente podría ser un factor. ¿El factor cuál sería? Pues lo que estamos viendo ahí, que está explícito, ¿cierto? Pero realmente el valor que se utiliza es 60 por 60 por 24 por 365. Uy, pero venga, es un medio muy grande. 60 por 60. Listo. Por 24 por 365. Así sería ese. 31.536.000. Ese es el valor para calcular en PHP una edad teniendo como unidad de medida años, ¿sí? Sino que acá pues yo lo discriminé y aquí se explicó. Entonces, la idea o lo que hace strToTime es una unidad de tiempo donde deben tener en cuenta los segundos, los minutos, las horas del día y los días del año, ¿sí? Eso es 31 millones, yo aquí lo discriminé, pero uno podría colocar directamente esa cifra. Entonces la idea es que vamos a calcular la edad de una persona. Entonces ahí es donde vamos a invocar a la función calcular fecha para que ella nos retorne un valor y con ese valor que se retornó, pues hacer un cálculo, como está ahí, ¿sí? Entonces vamos, aquí de pronto la embarré porque no coloqué esto copiable, lo coloqué como una imagen. Entonces acá ya teniendo la fecha, ¿cierto? Yo podría decir que la persona nació, FECNAC es igual. Vamos a colocar aquí, así, 2000, vamos a colocar, por ejemplo, vamos a colocarlo así, a ver, 30/06 del 2000, la fecha de nacimiento. Y entonces la edad va a ser todo lo que nosotros vemos acá. Entonces la función es calcular la fecha actual menos la fecha de nacimiento dividido el factor que tenemos allí, pero con la función strToTime. ¿Sí? Permítame un momentico. Entonces la función strToTime, ¿sí? Entonces vamos a strToTime de nuestra fecha actual, que sería fecha, es que aquí no le coloqué menos el strToTime de nuestra fecha de nacimiento. FECNAC. Y todo este resultado, todo, porque es una resta que se debe dividir entre ese producto, si yo no coloco estos paréntesis, el cálculo me queda mal. Dividido, vamos a colocar el número 31.536.000, pero ya sabemos de dónde sale. 31.536.000. 30.536.000. Listo, esa sería la edad. Listo, y ya después de eso, pues yo imprimo la edad. Entonces miremos que acá calcular fecha actual hace lo que tiene que hacer y me retorna el valor para yo poder usar ese valor y calcular la edad de esa persona. Entonces vamos a decirle aquí eco, la edad es edad, años,
¿sí? Listo, vamos a probar a ver. Esto comentaríamoslo. Listo, entonces vamos a correr acá el algoritmo. A ver si... Listo, entonces me dice que la edad es 50 años. Acá realmente no está correcto. Vamos a colocar esto en formato año, mes, día. Porque posiblemente eso, el servidor allí está trabajando con ese formato, ¿sí? Entonces tiene 20 años. Si yo aquí le dijera, es de 1950. Entonces lógicamente pues ya deberían como 70,071 años, ¿sí? Entonces miremos que de esa forma nosotros podríamos calcular la edad. Pero aquí lo que quiero que entendamos es esto, que esta función hace su labor y retorna un valor que lo tomamos acá para poder de ahí en adelante hacer algo con eso, ¿sí? Esa es la finalidad de esta función, que no recibe parámetros pero que retorna un valor. Listo, yo puedo tomar ese valor y continuar en mi algoritmo ejecutando algo. Listo, luego viene el último tipo de funciones, funciones con parámetros y con retorno de valores, ¿sí? Entonces, esta, sí, dígame. Es que ahí donde se pone la fecha, porque va en comillas, no es un texto, Ya, porque no saben a realmente, caracteres. sí, realmente aquí PHP, la forma de interpretar la fecha, si yo la coloco así, él acá no me va a generar un error, ¿sí? Entonces miren, yo lo voy a ejecutar acá. Uy, hizo quedar mal. Pero ahí no me está calculando bien, no me está yendo bien el cálculo. Para que mejor dicho, las fechas como tal se deben trabajar como una cadena. Y PHP se encarga de hacer como la transformación, ¿sí? Entonces miremos la función str_toTime. Entonces mire lo que nos dice, recibe un string time, ¿sí? O sea, una cadena, ¿sí? Entonces realmente las fechas en PHP, en SQL, se trabajan como una cadena, pero cuando el lenguaje, ya sea por ejemplo PHP o SQL, lo que estamos hablando, él interpreta que esa cadena es una fecha, y más cuando de pronto hacemos comparaciones con ese tipo de datos. Entonces, por ejemplo, aquí la función str_toTime recibe una cadena y él ya internamente interpreta esa cadena como una fecha. Lo que sí tenemos que hacer es que la fecha sea correcta. Yo aquí le voy a mandar, por ejemplo, un mes incorrecto. Vamos a mandar un 20 acá, ¿sí? Posiblemente, pues ahí nos debe generar algo, un cálculo malo, yo creería que un error, ¿cierto? Porque el formato, ahí por ejemplo me dice que 50 años, realmente eso no está correcto, ¿sí? Le voy a mandar aquí, por ejemplo, un 50, esa fecha no existe, ¿cierto? Entonces, bueno, él ahí no me genera errores, pero entonces, ¿ahí qué tendríamos que hacer? Ahí nosotros tendríamos que ser muy cuidadosos y el valor que nos llegue acá, tenemos que asegurarnos de que sea una fecha válida. ¿Y cómo nos aseguramos de que sea una fecha válida? Entonces, ahí, por ejemplo, la función calcular fecha nunca nos va a arrojar una fecha inválida. ¿Por qué? Porque si miramos la función, depende de una función nativa de PHP. Y estas funciones pues siempre van a arrojar un valor válido dependiendo la fecha que tenga el servidor donde esté implementado PHP. O sea, no va a ser posible que aquí haya una fecha inválida, ¿sí? Otra forma es que cuando hagamos las interfaces, nosotros coloquemos, en vez de que el usuario digite, colocar objetos que cierren el valor, es decir, más o menos así, vean. Entonces, por ejemplo, yo aquí, venga, yo inicio sesión acá para mostrarles. Estamos acá en este.
Este es de prueba, eso no hay problema acá. Entonces yo aquí tengo, a ver, ¿dónde es que está eso? Aquí en buenas prácticas. Acá. Entonces otra forma de proteger eso, hablando pues de las fechas, ¿cierto? Es esta, que yo en vez de colocar, de permitir digitar, yo coloque la opción de que ellos puedan seleccionar, ¿sí? Que ellos puedan seleccionar para que la fecha se coloque con base en la acción del teclado, del mouse, perdón, ¿sí? Y no permitirle al usuario que edite una fecha inválida. Entonces, si yo tengo este objeto controlado, yo aquí no voy a poder digitar, por ejemplo, 50. Miren que ahí no me, yo estoy digitando 50 y él no me deja. Si yo aquí coloco 20, él no me deja, ¿sí? En los años, pues yo sí podría colocar, pues, muchos años, porque pues eso sí, pero de 4 dígitos, ¿no? Pero en cuestión de los meses, él solo me permite hasta 12. Vea. Si yo digito 13, él no me deja. Yo aquí estoy digitando 13 y no me deja, me deja al final. Si yo coloco 15, tampoco. Si yo aquí coloco 50, tampoco me va a dejar. Entonces, de esa forma, y si yo trato de almacenar esto, él me va a decir que la fecha está inválida, ¿sí? Entonces, de esas formas se protege. Entonces, en resumidas cuentas, las fechas se deben trabajar como una cadena de caracteres, pero internamente, en este caso PHP, hace su debida interpretación. Y nosotros como programadores debemos asegurarnos de que el dato llegue allá de forma correcta, no dejar eso tan abierto. Es decir, sería una muy mala práctica que yo en un campo así colocara, ingrese la fecha, ¿sí? Y que ellos pudieran aquí digitar lo que quisieran. Eso no sería, no se debería hacer, mejor dicho. Bueno, entonces el último tipo, funciones con parámetros y con retorno de valores, ¿sí? Son las más utilizadas. Entonces, reciben información desde afuera y entregan un resultado por fuera de ella. Es una combinación de los tipos de función visto anteriormente, ¿cierto? Entonces tenemos acá un ejemplo muy clásico, que son las operaciones matemáticas básicas. Entonces está la operación sumar, que recibe dos parámetros, dos números y retorna la suma. Restar recibe los mismos dos números y retorna la resta. Y así sucesivamente. Multiplicación y división, teniendo en cuenta siempre que debemos proteger la división entre 0 porque recordemos que es indeterminada. Y no podemos permitir que nuestros algoritmos tengan errores de desbordamiento numérico. Entonces hay que proteger eso. Entonces acá lo que decimos es, podemos pensar en una función de operaciones dentro de la cual se llame cada una de estas funciones, que reciben parámetros y retornan valores para mostrar un resultado con base en una operación seleccionada. Entonces aquí está el ejemplo clásico que ya lo hemos trabajado incluso en JavaScript, donde tenemos una función operaciones, ¿sí?, que recibe tres parámetros, la opción y los números, ¿sí? Y esa opción se condiciona con un switch y se invocan otras funciones dentro de la función operaciones, ¿sí? Entonces miremos que el resultado que me devuelve sumar, recordemos que sumar, si lo miramos acá, retorna un valor, entonces yo lo voy a recibir acá en la variable resultado. Entonces acá cuando yo entren los dos números por acá, esos mismos números van a entrar a la función sumar. Ella va a sumar los dos números y los va a retornar en resultado, acá. Y lo propio va a ser restar, recibe los valores y los retorna en la misma variable resultado, porque nosotros, la lógica de esta función es que el usuario decida qué va a hacer y cuáles son los números. Multiplicar igual y dividir igual. Y a lo último se imprime la variable resultado, porque ella se va a ir por un solo camino. Entonces la opción fue la número 1, listo, y los números 10 y el 20. Opción número 1, listo, suma 10 y 20, el resultado es 30. Multiplicar con los mismos números, 10 y 20, ¿cierto? 10 y 20 y la opción número 3. Entonces 10 y 20, el resultado va a ser 200. Entonces de esa forma se ejecutaría esa función. Y aquí está el ejemplo del llamado de la función. Entonces aquí la función operaciones va a sumar, va a restar, va a multiplicar y va a dividir con los mismos números y los resultados van a ser diferentes. Pero es una misma función que internamente invoca
4 funciones diferentes para las operaciones básicas matemáticas. Entonces, esta es la guía de funciones que tenemos allí para ilustrar el tema que ya habíamos visto en algún momento, pero que es muy necesario hablar y recordar todos estos ítems para que ya comencemos a hacer ejercicios. ¿Listo? Entonces quisiera saber si en este punto hay alguna dudita, alguna duda, algún comentario que alguno de ustedes tenga para hacer. Entonces los escucho, muchachos. ¿Sí? Cuando muestra la fecha, digo, la edad en el navegador, sale con decimales. Sí. ¿Por qué? Sí, porque ella hace un cálculo y ese cálculo es flotante, pero hay funciones de PHP donde nosotros podemos redondear, ¿sí? Podemos redondear esa fecha. Y bueno, aprovecho la pregunta para lo siguiente. Muchas veces las fechas, las edades con decimales son importantes, ¿sí? Hay ocasiones donde las edades, se pueden manejar de forma entera y no hay problema. Pero hay otras ocasiones donde es muy importante los decimales porque nos dan un indicativo de qué tan próxima está esa persona a, digamos, a pasar a la siguiente edad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta persona prácticamente está como en la mitad de los 50 años, 50.55, ¿cierto? Si yo colocara aquí, bueno, aunque realmente eso está mal calculado ahí, hagámoslo otra vez, coloquemos aquí una fecha cercana o más bien alejada de la fecha de hoy. Pongámosle el 10, pongámosle por allá de abril, por ejemplo. Aquí sería 04, 10 de abril. ¿Sí? Vamos a mirar el cálculo de esta edad. Entonces, miren, nos dice 70.29 años. Este punto 29 nos da un indicador de que posiblemente no hace muchísimo tiempo cumplió años. Está más cerca a los 70 que a los 71, ¿sí? Si yo colocara aquí, por ejemplo, el mes de julio que acabo de pasar. Miren, 70.043, o sea, prácticamente acabo de cumplir años, hace muy poco, ¿cierto? Si yo coloco 08, hoy estamos a 6, 0808, o sea, el 8 de agosto, o sea, el sábado. Entonces, mires, tiene 69.96 años, o sea, ya, mejor dicho, ya hasta que cumple años. Por ejemplo, alguien tiene que cambiar la cédula, ¿sí? Entonces el muchacho, ¿usted cuántos años tiene? 17. Ah, bueno, en un año la cambia, ¿sí? Pero si él nos dice, tengo 10, o el sistema nos muestra, tengo 17.98 años. Uy, prepárese porque ya en mejor dicho, en estos días tiene que cambiar la cédula, a cédula, ¿sí? Entonces mire que esos decimales nos pueden dar un indicador importante para tomar una decisión en cuanto a la edad de una persona, ¿sí? Generalmente o en muchas ocasiones se maneja entero, pero es importante también manejar esa parte decimal. Si nosotros queremos manejarlo entero, hay funciones y específicamente la función round, ¿sí? Round, esta función, la que redondea. Si yo quisiera manejar esto entero, entonces yo podría decir aquí que la edad le voy a hacer un round, le voy a hacer un redondeo, ¿cierto? Y el redondeo lo voy a hacer a 0 decimales. Listo, yo ejecuto y él ahí me muestra, tiene 70 años. Y realmente va a cumplir, ya casi va a cumplir 71, ¿sí? Entonces miremos que son formas de manejar las cosas. Pero si uno quiere manejar enteros, listo, con la función round, uno redondea. Yo podría manejar 2 decimales solamente, round de 2. Y ahí está, 69.96. Ah, era 69. Listo. Cuando yo ejecuto round, él lo redondea a lo más cercano. Listo. 69.96.
Bueno, entonces, ¿otra dudita, alguna otra comentario, inquietud? En el chat le preguntan por los 31.536.000 en la línea 9. ¿Qué significa el número al final de la línea 9? Si es este número, al que me están preguntando es 60 segundos por 60 minutos por 24 días, por 24 horas, perdón, por 365, que es el cálculo para poder hallar un cálculo de edad con la función str2time. Y este 2 significa el número de decimales. Si uno mira acá, la función round me dice, hay un valor que se recibe, un valor flotante, y luego una precisión, ¿sí? Entonces, ¿cuántos decimales quiere usted manejar? Voy a manejar 2, 3, 4, 5. ¿Qué precisión? Entre más decimales hay una mayor precisión, ¿sí? Si yo aquí le digo 4, pues va a haber una mayor precisión que yo quiera manejar en el cálculo de esa edad, ¿cierto? Porque son 4 decimales, ¿listo? Entonces, si nos referimos a ese último número, es el número de decimales que se maneja en la función round. Y este primer parámetro es el valor que yo quiero redondear. Yo a ustedes les envié ahorita una guía, es esta guía, o esta guía no, estos ejercicios, para que ya tratemos de implementar el tema de funciones. Entonces, el primer ejercicio es cree una función para imprimir un arreglo, utilice para ello un ciclo for each. Recordemos que el ciclo for each lo vimos en la clase pasada y ustedes ya tienen un archivito. Entonces, la idea sería crear una función para para imprimir un arreglo que nosotros pasemos a esa función con el ciclo for each. Entonces, ese es el sencillito. Luego nos dice crear una función para imprimir array asociativos. Es decir que, recordemos, el array asociativo está compuesto por clave valor. Entonces vamos a crear una función que va a ser diferente a la primera para poder imprimir un array asociativo. Y que esa función nos permita decidir a través de parámetros. Ustedes pueden decir, sí, necesito un parámetro, necesito dos, necesito tres, ¿sí? Ya ustedes, con base en lo que estamos asimilando, van a determinar cuántos parámetros necesitan, ¿cierto? ¿Para qué? Para que si en algún momento quiero imprimir solo la clave, le imprima la clave de ese array asociativo, o solo el valor, o ambos, ¿cierto? Como mirábamos en el ejercicio. El perro se llama Teo, el gato se llama Firulais, el canario se llama Piolín. O sea, que nos imprima los dos, o que nos imprima solo Piolín, Firulais, tal cosa. O que nos imprima solo perro, gato. Esa sería la función. Que fuera una sola función que nos permitiera imprimir de cualquiera de estas tres opciones, ¿cierto? Teniendo esa función probada, digamos muy básicamente, ya después vamos a implementar algo que es como un poquito más real, que es esto. Resulta que en las aplicaciones que tienen que ver con el manejo de procedencia, ya sea de pacientes, de personas, de usuarios, de clientes, de proveedores, de funcionarios, de contratistas, de cualquier tipo como de personas, la procedencia generalmente, cuando es un sistema de información que requiere generar datos, información y de pronto agentes de control y demás, la codificación que se utiliza es la codificación DANE, ¿sí? Y la codificación del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, para los departamentos está estructurada en códigos de 2 dígitos y para los municipios está estructurada en códigos de 5 dígitos, que es, y el código del municipio tiene relacionado el departamento. Entonces, esta es la codificación real de los códigos de los departamentos en Colombia. Entonces, si en algún aplicativo se maneja eso, el código 05 por ley, por código DANE, está haciendo referencia a Antioquia, ¿sí? El código 08, Atlántico y así. El departamento del Quindío es el código 63, que por acá está. Esto está en orden alfabético por nombre del departamento. Risaralda el 66, el Valle es el 76, Caldas es el 17, así sucesivamente. Entonces esta codificación es real y es lo que se maneja en un sistema cuando maneja esa procedencia. Por ejemplo, el municipio de Armenia, ¿qué código tiene? Tiene el código 63
001. Las capitales tienen el código del departamento y 001 como para hacer referencia a la capital. Medellín, del departamento de Antioquia, es 05001. Barranquilla sería 08001, ¿sí? Manizales, 17001. Y así el resto de departamentos. Por ejemplo, Calarcá, 63130. Quimbaya, 63594. Montenegro, 63470. Entonces, esa codificación DANE se utiliza en los sistemas de información que manejen esa procedencia y en las normas es muy exigido eso. ¿Listo? Entonces, ¿la idea cuál es? Es que en algunas ocasiones se requiere imprimir un listado según los siguientes casos. Solo los nombres de los departamentos. Yo puedo en algún momento requerir que me muestre un listado de los nombres, no me interesa el código para nada. Por ejemplo, si yo soy un usuario que esté asignando, por ejemplo, citas o creando un paciente, por ejemplo, a mí no me interesa como usuario que estoy asignando una cita, cuál es el código del departamento, yo busco el nombre y ya. Entonces, en ese caso, pues, se mostrarían los nombres, ¿cierto? Otro escenario, observar el listado para poder obtener el código del departamento y saber el código de un municipio determinado a qué departamento corresponde, lo que les he venido explicando. Por ejemplo, hay un municipio que se llama Puerto Inírida, ¿sí? Y el código es 94001. Si nosotros miramos estos dos dígitos, ya sabríamos que es del departamento de Guainía, ese municipio, ¿sí? Entonces muchas veces uno necesita mirar, tener como el código también del departamento, ¿sí? Entonces la idea ¿cuál es? Bueno, el tercer caso, listado de los códigos para crear un array y posteriormente hacer una consulta a la base de datos. Bueno, entonces ¿cuál es la idea? Simular los tres escenarios. Esta función del punto 2 debe imprimir en pantalla el listado de los nombres de los departamentos, no más. O sea, el parámetro o los parámetros que vamos a manejar, que solo me imprima de este array que le vamos a enviar ¿cierto? O sea que este array hay que crearlo como un array asociativo, ¿sí? Recordemos que sería, no sé si recuerden, aquí pues medio les muestro, sería un array así, deptos. Entonces ustedes dirían array, ¿cierto? Entonces sería 05, corresponde a Antioquia. Si lo quieren colocar en mayúscula, en minúscula, como quieran. Incluso después le pueden hacer conversiones. Y ahí, de ahí para abajo harían todo. Incluso pues ustedes pueden copiar esto y llevárselo para allá. Porque eso sí está editable ahí. Y aquí entonces ya lo van armando. ¿Listo? Bueno, entonces esa sería la idea. Entonces el primer escenario es imprimir solo el nombre con la misma función. El segundo escenario es imprimir el código y el nombre, o sea, la llave y el valor, con la misma función. Y el tercer punto, ya aquí hay una diferencia. ¿Y cuál es? Que necesitamos solo los códigos, no nos interesan los nombres. ¿Y para qué necesitamos esos códigos? Resulta que necesitamos que esa función nos retorne todos los códigos para después yo usar ese valor, ese array, en otro proceso que tal vez puede ser una consulta a una base de datos en otro lado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo principal de este punto 3, de este acá? Es que nosotros podamos hacer un recorrido del array, del array asociativo y crear otro array, que es el que yo voy a retornar o la función me va a retornar en algún momento dado. O sea que es una función, realmente es una función que recibe parámetros y retorna valores, ¿sí? Pero, bueno, no me quiero adelantar, vamos a ver ustedes cómo la estructuran. La idea es retornar el array con solo los códigos, pero con la misma función. Y por último, el ejercicio número 4 es definir una variable string con el nombre de cada uno, el nombre completo. Entonces yo aquí coloco el ejemplo mío, ¿cierto? Willington Rincón Hoyos. Y al final el algoritmo me debe decir, vea, ese nombre tiene 7 vocales y tiene 14 letras. Y voy a omitir los espacios. Entonces a cada uno lógicamente le va a dar un resultado diferente, ¿sí? Y para ello usted puede utilizar cualquier ciclo. Un for, un while, un do while. Y aquí pues vamos a hacer uso de las funciones que hemos visto en las guías.
por acá está el substring, por acá arriba cuando vamos a crear un nuevo array, por allá hay una función que se llama array push. Entonces vamos a mirar la guía y vamos a ver de qué se trata, vamos a consultar la documentación para mirar de qué se trata esa función, ¿cierto? Listo, entonces la idea es crear una función que reciba el nombre, vamos a recibir esta cadena y que tenga la capacidad de retornar cuántas letras o cuántos vocales hay en esa cadena. ¿Listo? Entonces, esos serían los 4 ejercicios utilizando funciones, que es el tema que estamos trabajando, y funciones propias.